Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al ciclo de diálogos Ecoversidades Avia Yala. Son 4 días de conferencias, de conversaciones para celebrar nuestro tejido pluriversal de sabidurías, de aprendizajes, de territorios de todo Latinoamérica. Estamos sosteniendo este ciclo no solo para celebrar, pero también para apoyarnos. Vamos a celebrar un sexto encuentro presencial de Latinoamérica en Hualmapu, Chile. Así que todo el apoyo y contribuciones y donaciones que salgan de esta conferencia son para apoyar a los jóvenes, tatas, abuelos, participantes del encuentro para sus hospedajes y participación. Entonces recibimos con mucho amor. Todo está tejido en el espíritu de la generosidad. Y hoy nos acompañan Juliana y Roberto de Transición Avia Yala, una red muy parecida a Ecoversidades, que hoy estamos lanzando juntos. Entonces le voy a pasar la palabra a Juliana y a Roberto si gustan presentarse y si alguien más quiere compartir, pues también pueden participar. And Kuku, if you need English translation, there in the Zoom menu below, there is a globe icon with a little planet which says interpretation. We have channels into, we have a channel in English. Yayo is translating for us. Y thank yous. Gracias. Bueno, pues primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Desde Transición a Yala, pues gracias a nuestra querida amiga Gabriela, que está muy conectada con la red de coversidades, pues nos hizo la invitación y teníamos ya la firme convicción de que, bueno, de que hay que conectarnos, conocernos y empezar a construir confianza y algo más, porque pues había Yala es todo también. Así que desde ahí pues nos conectamos con ustedes, transición, pues mi nombre es Juliana María. Hago parte de Transición a Yala de hace ya varios años. Desde el momento de transición, pues me vinculé desde Chile en el 2019. Luego, hace ya 4 años más o menos, me vinculé con Transición Colombia directamente y Transición a Yala, pues ya les vamos a contar cómo fue que emergió, pero precisamente sobre eso. De mí les puedo contar, pues soy facilitadora de procesos participativos, de aprendizaje para la regeneración. La regeneración ecosocial es un gran propósito al cual pongo todos mis poderes al servicio, sea de creatividad, de comunicación, de facilitación y de todos estos procesos, ya sea como procesos de aprendizaje o en los territorios o en las organizaciones. Y pues de eso ya llega un largo camino y uno de los grandes aprendizajes ha sido pues este proceso de transición que sucede como en varias capas. Y bueno, ya les vamos a contar qué fue lo que funciona y no funciona con esta red, que es uno de los grandes aprendizajes que también les queremos compartir en este momento. Le paso la palabra a mi querido colega, compañero, amigo, Roberto. Gracias, Juli. Y bueno, para mí es un placer estar aquí. Les agradezco también la invitación. Para nosotros de Transición Ambiental es una red hermana, la Decoversities, y creo que tenemos muchos. Y bueno, yo soy parte de la red de transición desde
pues desde que vivía en Europa hace 10 años y pues me mudé a México y me junté con la Red Mexicana de Transición en el 2019 y de ahí estuve como colaborando también con la Red Latinoamericana de Transición, que con el tiempo se transformó en Transición a Via Yala. Y entonces estuve en el proceso desde el principio. Y como Julián, igual soy facilitador de procesos, aparte de la red de transición, participo también en redes de permacultura y estamos juntos también con Juliana en la red de sociocracia, que se llama Sociocracy for All Network. Y estamos en la parte, bueno, yo estoy en la parte hispanohablante, pero también en la parte italiana, siendo italiano de origen. Y bueno, y te regreso la palabra, Juliana. Bueno, nosotros habíamos preparado un Mentimeter, que es una manera distinta y digital de hacer un check-in. Queremos saber un poco más de ustedes, así que les voy a pedir que puedan ingresar al menti.com e ingresan desde cualquier dispositivo en el que estén con ese código. Y ahí podríamos seguir con cada una de las preguntas mientras las que los vamos proyectando. Entonces voy a proceder a compartir de nuevo el Menti. Tun, 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 tun. Mientras que ustedes van a internet, lo que sí les voy a pedir a Albert es que sí, por favor, nos pueden compartir en el chat el link eh, para que todos ingresen. Ah, es este aquí. Ya, ya, entonces presenta. Perfecto. Entonces la idea es cómo llegamos hoy. Entonces muchos van a llegar entusiasmados, con agotamiento, cansados, pensativo, expectante, cómo llegamos. Y las personas que no puedan acceder al meeting, pues también podemos responder en el chat con qué emoción llegas, de qué modo llegas, no hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir entonces. Somos poquitos, así que estamos todos aquí. Creo que el agotamiento nos va a todos también. Bueno, ¿de qué lugar o país se conectan ustedes? El Mapu, Santiago, Bogotá, Ecuador, México. Oaxaca, México, muy bien. Bueno, creo que estamos aquí, México, Colombia, Ecuador y Chile. Muy bien. ¿Qué palabras vienen a tu mente cuando decimos en transición hacia la regeneración? Mm, Proceso, cura, semilla, travesía, un viaje, sanación total, transformación, reverdecer, esperanza, enraizamiento, pies, nutrición, células imaginativas, sintropía, cambio de paradigma. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, queremos saber qué tan involucrados están o se sienten ustedes con estas movidas que se llaman regeneración. mm,
Apenas conociendo. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Qué bueno, pues muchas gracias. Aquí yo a varios que ya están, enseñan o están en su fuente, generan espacios de aprendizaje. Muy bien. Aquí como, ¿cuál sería lo más cercano a lo que estamos, en que estamos? ¿Cada quien Mm, o el mundo o quién? ¿Cómo No, estamos quiénes? autoevaluación. Ya, uno, yo, Ah, ya, bueno. ya, yo, aquí. Yo. Yo en qué ando yo. Si ya estamos regenerando, en dónde andamos nosotros. Sí, esto es autoevaluación personal. Valga la aclaración. Muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Yo creo que también es válido que uno a veces como que se regenera y vuelve y otra vez y empieza, ¿no? Porque esto no es un viaje lineal, sino que hay muchas vueltas, ¿no? Y a veces estás en un proceso regenerativo de algo muy puntual y eso te evoca a sanar una herida más personal, más interna, ¿no? Entonces hay que decir también que los procesos regenerativos pues no son lineales. Así que uno va y vuelve y es así. No hay problema. Pero, qué te motivó o detonó a empezar una o varias transición hacia la regeneración? Si hay algo que quisieran compartir de lo que está vivo con ustedes. Mm, mm, amor, qué bueno. Imaginación, otros mundos posibles. Wow. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas. Para nosotros ha sido súper lindo. Esto ya no va más, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues vamos a empezar entonces nuevamente con nuestra conversa. Muchísimas gracias. Ahí, ¿cómo la ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, pero lo vemos como con el índice al lado. Quizás si lo haces presentación se vea más grande. Ah, sí, Ahora que cargue, te digo, así está perfecto. ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué hablamos de transición? Y aquí con mi compañero Roberto, y aquí también está nuestra amiga Cucú, que también hace parte de Transición a Yala y de todas estas redes maravillosas en las que hacemos parte. Así que Cucú también está metida con nosotros en muchas cosas, así que qué bueno que estés acá. Muchas gracias. Bueno, porque hablamos de transición, obviamente estamos hablando de que actualmente estamos en una policrisis, estamos en la era de energía fósil, estamos en un punto de inflexión donde hemos superado toda la capacidad de la Tierra para regenerarse. Y las policrisis son multidimensionales en todas las áreas, en todos los aspectos. Y yo lo que veo es que muchos de nosotros ya estamos muy conscientes de toda la situación actual
de todos los paradigmas degenerativos, de todo este paradigmas de dominación en las cuales hemos estado, que ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Así que, y de todos los movimientos, pues ya todos hacemos, creo que muchos de los que estamos aquí hacemos parte o queremos hacer parte y estamos en un proceso constante del darnos cuenta del daño que hemos causado como especie. Em, y aunque eso nos deja con mucho dolor en el planeta, también ha sido con nosotros mismos, ¿no? Como que todo este paradigma de desconexión, este paradigma de dominación viene de una ilusión de desconexión, una desconexión entre con nosotros mismos, con los demás y con nuestro planeta. Digamos que esa ilusión de que de que yo soy porque nosotros somos. Y bien, eso viene de unos paradigmas que se han instalado y que nos han invadido y hasta hipnotizado y que nos han vendido incluso unos paradigmas de éxito. Entre más es mejor porque nunca es suficiente. Entonces tienes una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas, cinco casas. O acumulas títulos o acumulas y acumulas y te das cuenta que eso no funciona. Y también esto de que cómo es posible que nuestra felicidad sea a costa de la infelicidad de otros. Entonces piensas un momento, esta vaina de separación, este paradigma mecanicista, pues ya no funciona, ¿no? Y en este momento es cuando empiezan a emerger otras posibilidades, otras cosas, otros relatos y un proceso de reconexión. Entonces, todo ese proceso de reconexión pasa por un proceso de dolor. Pasa y el momento de transición viene a ser eso, como esa emergencia, emerge unas posibilidades de ser un puente regenerativo, un puente de transición entre sistemas o paradigmas dominantes a paradigmas colaborativos, pasar de paradigmas degenerativos a paradigmas regenerativos, ¿sí? Entonces, si bien, y vienen emergiendo, wow, mira, somos sistemas vivos. Em, es un poder de darnos cuenta, pero todo este proceso de darnos cuenta sucede en soledad, pero en soledad y con otros al mismo tiempo. Es como que se está empezando a dar un proceso donde este darnos cuenta viene con un proceso de el desarrollo de habilidades interpersonales, esta conexión, colaboración, pero también intrapersonales y como que las cosas van emergiendo. Entonces aquí, obviamente, lo que simplemente es como para ver lo que toda esta policrisis y que hay y una serie de aspectos que nos tocan directa o indirectamente. Pues estamos hablando de un colapso impresionante. Y esto es lo que les comentaba de que intersomos. Entonces aquí esta es una de las frases que más repite un gran colega y voces de la regeneración en Latinoamérica, el chino Ronald Sister, que todo el tiempo dice, somos naturaleza con una experiencia humana. ¿Y por qué este momento de transición? Porque aquí tomo una palabra también de Melina Ángel, que es la directora actual de Colombia Regenerativa y también es otro de los referentes en regeneración a nivel Latinoamérica. Otro de los referentes que ella dice, la vida no es un problema, es un proceso. Así que todo este tiempo estamos en un proceso, en una transición. Y, y es como, si bien la transición personal, todo este proceso de intersomos, tiene que ver con poner la vida al centro. No soy yo ni tú, somos con la naturaleza, es poner la vida al centro. Y eso significa dejar un poco atrás el ego. No es dejarlo atrás, tal vez no es la palabra correcta en este instante. Em, Porque pues igual el ego hace parte de la naturaleza humana, así como hace parte la incoherencia y otras cosas más. Creo que ha sido un proceso de transitar
de este cambio de paradigma no es esto es condenar algo como negativo, sino integrarlo, porque hace parte de nosotros. O sea, cuando hablamos de transición a Via Yala y de todo lo que ha pasado, es entender que eso está aquí también, ha estado y venimos de eso. Entonces, integrarlo, aceptarlo. Y porque yo no puedo transformar o empezar a hacer, transformar, no puedo sanar algo que yo no he aceptado ni he reconocido. Así que esa es la transición. Empezar. No puedo, es decir, si tengo una herida, pues tengo que saber qué herida tengo, dónde está, de dónde viene, comprenderla, aceptarla y hasta amar la herida, porque por ahí es donde entra la luz. Entonces, creo que ese proceso de aceptar que yo nací, que también tengo ancestros em, de los pueblos originarios, también soy indígena, soy afro, soy mestiza, y somos un crisol y un montón de cosas. Entonces, este cambio este transición viene con un proceso de aceptar que en algunas corrientes le llaman sombra, el ego hace parte de ese proceso, las identificaciones, las etiquetas, todos estos procesos están aquí, pasado por mí, y a uno se le sale el patriarcado de vez en cuando porque muchos de nosotros no crecimos en un paradigma colaborativo, sino que crecimos en un paradigma, pues imagínate, dominante, donde la competencia se nos sale hasta en los juegos. Entonces es cuando viene un proceso de aprendizaje que es regenerativo, porque es aprender desde otro lugar y desde otro aspecto. Y por eso estamos acá. Estamos acá queriendo conectarnos con otras redes y con ustedes mismos precisamente para empezar ese proceso, ¿no? Eso. Aquí entonces vamos a seguir con este proceso. ¿Ok? Em, a mí me encanta incluir esto de que incluso estamos cambiando un poco el lenguaje también, y eso lo hicimos en la última conferencia mundial del movimiento de transición, donde propusimos pasar de las redes confusas a tejidos conscientes. Y es eso, mira que el tejer. Entonces, ¿cómo nos tejemos? ¿Qué significa tejer? Y desde dónde nos tejemos, para qué es el tejido. Así que todos estos principios, todo este anhelo, esta visión, se convierte en el motor de amor clave para impulsar o transitar juntos este proceso de transición. Entonces, eso nos está invitando a recordar que que somos sistemas vivos y sistemas complejos. Y es más, cuando, nos, cuando yo veo a un otro como sistema vivo complejo, lo que veo es menos del 1% de lo que en realidad es. Así que nuestra percepción no es lo que vemos. Entonces, fíjate que es una invitación a para mí este camino de transición también es un camino de humildad, de saber que todo es más grande que yo y que lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Así que viene un proceso de comprensión en diferentes niveles. Entonces, resulta que el Transition Network Internacional es una de las tantas redes que emergieron en paralelo, Global Eco Village Network y otra regeneración internacional, que tienen los mismos orígenes y tenemos muchos puntos de encuentro. Entonces, en el 2006, pues un grupo de permacultores preocupados por estos retos ambientales, pues se reunieron a hacer cosas en común. Y a diferencia, yo creo que uno de los grandes hallazgos del movimiento de transición es la transición interior. Y les voy a contar algo sinceramente. Eh, Cuando empecé y hice parte del proceso de Transition Network, vimos que muchas redes estaban en una constante crisis, problemas. Entonces, a veces como, ay, no es suficiente tener un propósito divino como la regeneración.
Y dice, ¡guau! Nos vamos a juntar. Sí, eso motiva, pero resulta que había unos conflictos, unos procesos internos y unos espacios necesitamos abrazar el dolor, unos espacios de confianza, unos espacios de que tuviéramos permiso de mostrar nuestra vulnerabilidad y desde ahí emergía la valentía para seguir juntos. Fue en esos círculos de transición interior donde el movimiento de transición ha encontrado la base sólida para seguir adelante. Entonces, ese encontrarnos y vernos, aceptarnos, comprendernos con una autenticidad, con todas nuestras vulnerabilidades al centro, esos espacios de restaurar la conexión. ¿Eso qué significa? Significa que cuando restauramos la conexión, cuando cuidamos las conexiones contigo, conmigo, entre nosotros y con la naturaleza, las soluciones o lo que hagamos emerge solito. Y a veces en el paradigma uno se pone, vamos a hacer la meta, la planificación, el objetivo, vamos para allá, no sé qué, no sé qué. Y entonces incluso muchos grants y muchos proyectos financian la implementación de soluciones. Pero resulta que las soluciones no son sostenibles en el tiempo cuando las conexiones están quebradas. Entonces, fíjate que las crisis que tuvimos en las diferentes redes, en los diferentes hubs en toda Latinoamérica, fue volver a darnos cuenta que si esas conexiones entre nosotros, con nosotros mismos y con la naturaleza estaban quebradas y estaban fracturadas, las soluciones o proyectos que quisiéramos hacer para la regeneración de Latinoamérica no funcionan porque no había energía vital, no teníamos energía. Así que si no teníamos la energía para seguir adelante, para estar en este proceso, era porque las conexiones estaban fracturadas. Así que el- la transición interior fueron esas prácticas y esos espacios, ¿sí? Donde pudiéramos empezar a regenerarnos. Es decir, si yo no tengo un proceso regenerativo aquí, ¿cómo voy a regenerar afuera? Pero a veces este regenerar afuera contribuye a mi regeneración aquí. Es como que lo que diseño te diseña y este proceso es un proceso vivo del cual uno descubre con otros. Ese es como que traté de hacer lo más explícita posible de cuál es la pieza fundamental sobre la cual. Y en ese proceso de transición interior fue que emergió uno de los grandes programas que tenemos por acá, de atención interior, que está más adelante, luego les vamos a contar esto, pero eso ya le paso la palabra a mi querido compañero Roberto. Pero entonces quería como contarles que la transición interior, y esto pues obviamente implica abrazar el dolor, y fue profundizar muchísimo más, porque obviamente todos nuestros talleres de todos los launch, y todos los para influenciar, realizar o detonar un proceso de transición hacia la regeneración en los territorios, en las organizaciones y donde sea, o proceso, como proceso de aprendizaje, pues obviamente tenemos unos marcos de referencia, unas metodologías compartidas como el trabajo que reconecta, la ecología profunda, de los cuales yo sé que hay muchos acá de coversidades que los conocen y que les gusta muchísimo y que seguimos y que la práctica misma de estas metodologías y profundizar en ellas con esta conexión humana, con esta humildad, con estos procesos, pues nos ha servido muchísimo para eso. Ay, mira, qué lindo eso. Muchas gracias, Yeyo, por compartirnos ese dibujo tan hermoso. Ahora Eh, solo tengo que saber de dónde llegó, pero ya me diste una pista. Apareció en mis cosas y no recuerdo quién me lo dio. Sí, es que esto es de Transición México, así que viene por ahí. ¿Cómo te parece ahorita? Esto es de Transición México. Así que muchas gracias, Yayo. Em, y aquí, cuando hablamos de cabeza, corazón y manos, hay unos puntos de conexión con otros marcos, ¿no? De teoría, y otro que habla de mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Bueno, aquí también.
incluso con los Inner Development Goals, con los IDG, estos objetivos donde tenemos que, desde el ser, desde el pensar, desde el colaborar, desde la parte social y desde el actuar, ¿no? Entonces, fíjate que acá buscamos tener la mente, que la mente esté al servicio de, ¿sí? Yo creo que aquí es fundamental que esto sea una luz que nos guíe, ¿sí? Porque pues de qué sirve tener todo el dinero del mundo, toda la inteligencia y todos los talentos del mundo, si no es el para qué usamos nuestro poder. Creo que em, este proceso de transición del cómo trabajamos pone al centro esta gran pregunta: ¿para qué usamos nuestro poder a nivel individual y colectivo? Y eso es vital, porque nuestro corazón tiene un poder, todo. Entonces, yo creo que dentro de los grandes aprendizajes, esto lo pueden encontrar en todos los manuales de transición, en las páginas, les vamos a dejar todos los links y todos los contactos, pero personalmente sí quería poner aquí esa gran pregunta. Y acá, pues, aquí ya Roberto nos va a contar un poco más y empezamos con las características de la transición. Eso, querido. Sí. Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Juliana, por esta introducción tan elegante, amorosa. Y bueno, para seguir un poquito profundizando sobre del movimiento de transición, o sea, tiene un recorrido de casi 20 años, como pueden ver, porque las primeras ideas de transición nacieron en Inglaterra, en el Reino Unido y Irlanda en el 2006. Luego se difundieron en varias partes del mundo y ahora creo que hay iniciativas en 46 países del mundo. Y justamente, o sea, de toda esa experiencia, en los últimos años, como que se hizo un trabajo como de extraer, ¿no? ¿Cuáles eran las características fundamentales de estas iniciativas? Y emergieron como estas 10 características que ven enlistadas aquí, que son comprometerse con la necesidad de cambio, co-crear narrativas y visiones motivadoras e imaginativas, conectar y cuidar los unos de los otros, apoyar a las transformaciones internas, abordar la injusticia sistémica, aplicar el diseño de sistemas vivos, adoptar medidas prácticas, contribuir a una economía del bienestar, ampliar y profundizar la participación y dinamizar redes y alianzas. De hecho, cuando arrancó el movimiento, hacía como palanca sobre de una dimensión social que es la dimensión de la comunidad. Sin embargo, con el tiempo en transición nos dimos cuenta que la transición podía acontecer a diferentes escalas, diferentes niveles. Entonces, al mismo tiempo que hay procesos interiores de los cuales estaba hablando Juliana, pues también hay procesos comunitarios, pero también hay procesos territoriales. Y, por ejemplo, emergieron algunas iniciativas y proyectos de transición como las municipalidades en transición, que era toda una metodología como para aplicar a la dimensión de municipio o de redes de comunidad, pues como el marco de la transición. Y bueno, aquí o sea, pusimos, ¿no? ¿Acaso estas 10 características como para adentrarnos adentro del discurso de transición a Via Yala? ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de hacer transición en el continente latinoamericano, y entonces en la Via Yala, claramente, o sea, no podemos traer una metodología que viene del norte global y aplicarla, o sea, en su marco lógico del norte global al sur global y sin tener una sensibilidad y como una mirada también de colonial y una mirada también de mucho respeto, de humildad, como bien decía Juliana, de acercarnos a las sabidurías locales, pues a lo que han sido los otros mundos que han sido negados por la colonización,
que justamente están retomando su, su, su justa visibilidad en un mundo de muchos mundos. Y entonces, claramente, uno de los enfoques de hacer transición en este continente, justamente, dar visibilidad, contar las historias que no han sido contadas y también contarlas para el norte global, porque sabemos que hay muchas historias de cambio y de regeneración que tal vez no están oficializadas en el movimiento de transición, que pero son súper valiosas para los activistas del norte global y también les ayudan como a entender que hay otras dinámicas en otras partes del mundo y que podemos hacer palanca sobre eso para un cambio global y motivar a otros activistas en otros continentes, como Asia o África, de hacer lo mismo. Entonces, esto es lo que está aconteciendo y bueno, han habido varios como momentos para la gestación de este movimiento en Abya Yala. Un primer momento fue en el 2017 que hubo una capacitación eh, continental de Abya Yala en Chile, en el Manzano, que era un proyecto de permacultura, de regeneración en Chile. Y entonces allá pues, se encontraron varios activistas de toda América Latina y se pudieron formar con la metodología de la transición. Y ya también ya se notaba como una diferencia, pues, como decir, de origen de la transición, que no podía ser igual a la que procedía desde Europa, desde Estados Unidos. Y un segundo momento ha sido el momento justamente de contar historias, entonces de dar espacio como am, a luchas sociales, pues, a posibilidades de cambio que se están dando desde el sur global y que son valiosas para no solo para la red de Abya Yala, sino también para el norte global. Entonces hicimos varias charlas de transición con varias temáticas como el gobierno del agua en Colombia, por ejemplo, el cuidado de los bosques y de las redes bioregionales en México de algunas agrupaciones indígenas que tienen como una estructura bioregional, como la Tosepan, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, o por ejemplo, redes de activismo indígenas como Futuros Indígenas, que tienen como un discurso muy consciente del rol pues, de los grupos originarios en esta transición global que estamos atravesando. Entonces, estas charlas están en nuestro canal YouTube. También hicimos como un anterior trabajo como de divulgación de estas charlas a través de videos cortos para pues, mover y pues y también como que este valor que damos justamente a a la sabiduría ancestral la trajimos como una práctica de transición. Ahora, me olvidé de decirles que justamente si entran en la página de web que le vamos a compartir de la red de transición, hay un apartado sobre de las características de transición, las 10 características que les compartía. Para cada una de esas características están unas prácticas de transición que son como unas grabaciones con metodologías explicadas de cómo puede ser una práctica de transición y con una serie de materiales que ayudan como a entenderla mejor y a practicarla, a replicar la práctica. Justamente desde Transición Abya ya la optamos para traer esta práctica del círculo de palabra y la llamamos Tejiendo la Palabra en Círculo y fue un homenaje claramente a todos los círculos de palabras ancestrales que encontramos en la sabiduría de los pueblos de toda Via Yala y también con un enfoque como regenerativo, como podemos usar, dar valor a estas prácticas ancestrales para retejer, conectar pues, y sanar juntos como comunidades. Y entonces, eso fue, por ejemplo, una práctica de las que van a encontrar. También trajimos muchas prácticas desde Abya Yala para toda la red global entre las cuales, por ejemplo, eh,
toda una metodología de activismo que tenemos planteada en, no sé si han escuchado de la red de Surciendo del Planeta, que son una serie de activistas, de tejedoras, de bordadoras de todo el mundo que hacen bordados justamente para señalar la crisis climática y lo han llevado a varias COP mundiales como para señalar que si es posible que la gente es consciente que podemos crear bordados, cada persona borda un árbol y prácticamente se crea un bosque de esperanza y esa es una eh, de las metodologías, de las prácticas que hemos compartido. También hemos compartido prácticas de economía social, como el uso de la moneda social, que sobre todo, bueno, en toda América Latina está bastante presente. Pero justamente en México tenemos un historial de 25 años de práctica de uso de moneda social con redes como la del Tlaloc o de la Michuca y, pues eso puede encontrar en entre nuestras prácticas junto con otras eh, metodologías que ayudan como a facilitar procesos o el autocuidado o generar impactos y cambio. Y bueno, como había ya lo nos estamos estructurando como un equipo interdisciplinario y buscamos llevar estas ideas como de reconectar con lo ancestral, pero mirando también al futuro y pasando por la regeneración. Y somos varios activistas presentes en varios países de América Latina, donde están presentes o hubs oficiales o emergentes. Y con la idea que, pues, de involucrar más países y más tejido, y más personas y más seres adentro de la red. Eh, la que sigue, por favor. Y bueno, nuestro objetivo es catalizar, apoyar, fortalecer una transición comunitaria hacia culturas regenerativas en Abya Yala, pero justamente integrando esta sabiduría ancestral, dándole valor y visibilidad, y integrando una conciencia ecológica y la justicia social, que justamente era una de las características enlistadas entre las 10 características de la transición. Y la que sigue. Y justamente, pues hemos desarrollado últimamente como algunos objetivos estratégicos. Uno de estos ha sido como con la consolidación de la red de transición en Abya, entonces la red de nodos de transición, pero al mismo tiempo un enfoque hacia la gobernanza interna de la red, entonces cómo podemos autoorganizarnos, cómo podemos gestionar la toma de decisión de una forma más eficaz, también inspirándonos no solo a herramientas como la sociocracia, sino también a gobernanza biocéntrica y a una conciencia de sabidurías ancestrales. Otros objetivos han sido la generación de un proyecto de cartografía, por lo cual hemos capacitado varios actores sociales y activistas en Abya Yala para poder hacer una cartografía de mundos posibles y para hacer visibles exactamente lo que está aconteciendo en los territorios y poner en contacto las varias redes entre ellas. Es un proyecto que está en proceso. Tenemos un proyecto de comunicación regenerativa y tenemos también un proyecto pues más enfocado sobre la educación, muy en línea con las ecoversidades, que le llamamos Collab Joven, nace de un proyecto piloto que nació en Brasil, que se ha replicado por 5 años, donde pues la Universidad Vida de Brasil, que es exactamente una ecoversidad, pues está trabajando con los jóvenes para que los territorios, generar territorios que forman a los jóvenes con estos eventos que se llaman Collab,
donde se convoca un territorio, se hace un mapeo de quién en el territorio puede compartir un saber y los jóvenes van teniendo una experiencia didáctica muy poderosa de varios días, donde pueden elegir sobre qué temas ecológicos, económicos, sociales o culturales quieren profundizar su, su voluntad de ser activistas en esto, pues en la regeneración. Y pues de ahí se pueden gestar proyectos y otros procesos de cambio a nivel territorial. Y Sí, de justamente, hecho, Gaby está aquí. Ah, perdón. justamente y hay como un enfoque para también tener un cambio generacional, o sea, para que el activismo de los jóvenes pueda reemplazar el activismo de personas, o sea, que estamos varios años en el movimiento y pues igual podemos pasar en algún momento el testimonio. Y, y bueno, entonces en este momento estamos como en un rediseño estructural de todo el movimiento de Abya Yala en transición. Soñamos justamente con una Abya Yala unida, o sea, que no solo sea América Latina, sino también el norte global, entonces que incluya también Estados Unidos y Canadá, que sea una red de comunidades regeneradas y donde vigen valores como la equidad, donde hay redes locales fuertes conectadas globalmente y que estemos como colaborando en la construcción colectiva con los demás círculos de transición y otras redes como hermanas. Y entonces vemos la transición como un tejido vivo construido con la sabiduría del pasado, pero con una visión de futuro. Y Bueno, muchísimo. Bueno, pues básicamente para completar lo que estaba diciendo es que pues del proyecto de Collab Jóvenes, pues obviamente está Gaby, que es la persona que está más vinculada con Ecoversity, con Ecoversidades, que justamente fue la gran tejedora y la razón por la que estamos acá. Así que pues ese proyecto es una de de nuestras banderas. Lo segundo también es que decirles que eso es como es un sistema vivo, es un tejido vivo, es un experimento, es un laboratorio. Y, y lo más importante es que estamos creando estos espacios de comprensión, de aceptación mutua, donde van a emerger. Y creo que ahí es donde podemos ir tejiendo esos futuros posibles, es donde nos estamos conectando. Em, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto para seguir ampliando, porque pues hay muchas cosas. Obviamente aquí hay muchas imágenes de lo que ustedes ya conocen. Em, Esto de co-crear con otros, estos ecosistemas para la vida, pues creo que es una de las columnas vertebrales de los que estamos aquí. Muchísimo, que los que estamos aquí, creo que es uno de los para qués y muchos de los cómo. Aquí hay muy varios ejemplos. No sé si Roberto quiere decir algo más sobre, porque aquí hay varios de sí, México, Colombia, Brasil, em, con Chile, y creo que está la intención de tejernos. Em, y bueno, creo que el encuentro de coversidades que va a ser hacer un espacio maravilloso para poner al centro la vida. Vengan, Em, vengan. sí, algo importante y es qué papel juega el ego y cómo se nos ha alimentado el ego desde la culpa, desde estos paradigmas bueno, dominantes, em, porque por allí había una tesis, ¿no? De que hay una hipótesis de que el ego es directamente proporcional a los vacíos afectivos no resueltos, no reconocidos. Y hay algo que trae Latinoamérica y es un proceso de reconciliación. Entonces es importante en los espacios en los que estamos transitando abrazar el dolor. También ha sido
abrazar nuestras fortalezas. Ha sido un proceso de indagación apreciativa también, de ver qué es lo que sí funciona desde nosotros, recuperar esas cosas que nos conectan, que nos unen. Y desde ahí nace este proceso de arte, creatividad, arte y cultura. Entonces, muchas de las iniciativas, por ejemplo, cuando creamos los Festi Transición acá en Colombia, tenían ese espíritu. Como si la creatividad es un poder donde se transmutan muchas cosas. ¿Sí? Ustedes han podido darse cuenta que a nivel Latinoamérica, por ejemplo, Salvador Bahía fue el principal puerto de comercio de esclavos y justamente fue Bahía y el nordeste de Brasil donde emergieron tantas músicas, tantas cosas que han generado un proceso de resiliencia y un, wow, digamos que hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido estas manifestaciones o esas co-creaciones artísticas y creativas. Entonces es también eh, cómo desde abrazar el dolor se co-crean cosas que hay un proceso de transmutación muy hermoso. Así que estamos en ese proceso. Esto es emergente, algunas personas les gusta la palabra laboratorio, pero sí estamos experimentando y esto implica un proceso, mucha conciencia de dónde está la vida, dónde está la vida aquí, qué es lo que está vivo. Em, y, func- y, y entonces son las estrategias y las metodologías al servicio de lo que está vivo. No es llegar, es que la metodología, teoría se hace así, 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 y tenemos que hacerla de esta manera. Primero la vida. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos siempre al momento de interactuar o de llegar o detonar o tejernos con otros sistemas vivos, sean de una persona, no importa el nivel de complejidad en el que sea, ¿no? Entonces creo que es algo de los grandes aprendizajes que tenemos, la vida al centro. Em, y eso, cuando hablamos de atención interior, hay un, hay algo, hay una metáfora que me encanta y tiene que ver con el proceso de compostaje. ¿Qué pasa si bien venimos de paradigmas dominantes? Eso que huele a podrido, hasta que lo podrido emergen honguitos. O sea, cuando una mandarina, una fruta se pudre, ¿qué pasa con eso cuando está podrido? Se fermenta. ¿Y qué nace de ahí? Ah, entonces fíjense que el proceso de transición implica un proceso de compostaje, donde lo podrido es parte del abono. Entonces es un trabajo interior. Todos hemos comido de la que ya sabemos, o sea, digámosle, caca, o mierda, o veces, no sé qué, o lo que está podrido. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Y eso que hacemos afuera en una huerta, en un proceso de permacultura, cuando nos hacemos cargo de la basura. Aquí adentro, el proceso de transición tiene que ver con un compostaje individual, colectivo, interser, intersomos, inter, que es dimensional en todos esos procesos. Eso, porque sé cuando algo nos incomoda y nos fastidia es como que huele a podrido, nos incomoda. Entonces, eso es el gran proceso, es unas grandes lecciones. Roberta, ¿quieres seguir? Para nuestros proyectos. Sí, brevemente, o sea, claramente en la red de transición tenemos varios proyectos. Que le enlistaba es justo esto de las prácticas de transición, sobre el tema de economía y toda una serie de procesos que llamamos en transición Reconomy. Entonces está enlazado con el uso de monedas sociales, de creación de como economías circulares locales, resiliencias locales desde el punto de vista económico, relocalizar las producciones, etcétera. Luego hay el proyecto de municipalidades en transición, que es una metodología que ha sido como
experimentada en Europa, pero puede encontrar también una charla porque también la misma metodología se aplicó en Brasil. Y luego tenemos, ya les decía, las prácticas y bueno, y, y muchas otras que van a emerger porque no hay una receta para hacer transición, sino que depende de la comunidad local, de las necesidades locales. Entonces siempre es como ir, o sea, participar de los procesos locales, estar abiertos a lo emergente, no tener como miedo al cambio y tener, como bien decía Juliana, esa abertura a la imaginación. De hecho, la cuestión de la imaginación es como un pilar de la transición. O sea, cómo podemos reimaginar nuestras comunidades, nuestros vecindarios, nuestras bioregiones del punto de vista regenerativo y donde pues las relaciones cuenten y sean importantes, la gente sean importantes y que dar valor nuevamente a la vida, a los tejidos vivos y ese es un, pues no es una metodología, no diría que es una metodología, es abrirnos a la escucha de los territorios, abrirnos a co-crear con los demás, facilitar procesos. Tal vez es necesario tener claramente gente formada en facilitación, en toma de decisión, pero también ser humildes cuando traemos las herramientas porque podemos siempre aprender de lo local y de las metodologías locales o de los sistemas de gobernanza local y de todo lo que se hace a nivel práctico en las comunidades. Entonces, Ujú. no queremos ir absolutamente eh, con una actitud neocolonial, como he observado que hay mucha crítica hacia los movimientos regenerativos que vienen del norte global hacia el sur global, como que es una propuesta blanqueada de cosas que han sido copiadas del, pues de la sabiduría ancestral, de los pueblos locales, de todo el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo Ujú. hay que decolonizar nuestra cabeza, entender que también en Europa hemos sido colonizados, hay disparidades también en Europa entre zonas y zonas, y le puedo decir, yo soy de una isla del Mediterráneo que ha sido colonizada hace, o sea, 2500 años, pues sí, ser donde pues ya no nos reconocemos como pueblos porque han denegado también esos mundos posibles allá también. Entonces, entender que el dolor de un lado del mundo es igual, o sea, se puede sentir también en otras partes. Y Ujú. Bueno, pues básicamente nosotros estamos aquí como y ahora cómo nos tejemos. Cuáles son los espacios que vamos a crear, cómo vamos a retroalimentar, y eso es algo que está siendo emergente. Lo importante es que sea auténtico. Creo que uno de los grandes principios es la autenticidad o la transparencia radical. Uno de los grandes desafíos ha sido la gobernanza. Creo que esto de cómo tomamos decisiones, qué tanto somos conscientes del poder, cómo hacemos más procesos de sanación colectiva, cómo hay unas heridas que son endémicas, que son ancestrales, que esto está en mí, porque como mi herida de rechazo, abandono, traición, injusticia, también la tiene la otra persona, como que la misma herida que tengo yo la tienes tú. Entonces, ¿cómo nos sanamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces aparecen, eh, por ejemplo, metodologías o propuestas creativas que van incorporando aprendizajes ancestrales para que esto sea posible. Entonces, ¿y cómo hacemos esos tejidos de paz? Entonces vemos que, y obviamente la paz nos la han vendido como un discurso más que, que viene siendo como, como algo muy externo, como hay las leyes de la paz, la justicia para la paz y estas cosas, cuando ha sido un proceso que viene, que es interno, es externo, es individual, es colectivo, y también tenemos este llamado a que tengamos un enfoque integral. Y lo que me pasa con los sistemas vivos y con la vida y poner la vida al centro, ha sido que definitivamente la inteligencia
natural, la inteligencia que ya existe. No sé si llamarla inteligencia, pero de verdad que es cuando realmente nos sentimos parte de algo más grande. Este es un camino, es un proceso que no, es como que no tenemos una vida para vivir, sino que la vida nos vive, como que la vida se manifiesta a través de nosotros y cómo permitimos que eso pase. Y en esos espacios de conciencia es que el tejido se da y vamos siendo conscientes de cómo cuidarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gobernanza está a servicio del arte del cuidado de la vida? Em, y y a veces el mundo en el que estamos tan vertiginoso, sí, show me the money, resultados, conecta, haz, no sé qué. Entonces, ¿cómo encontramos en la acción una acción sabia, mm, que está al servicio de la vida? Y bueno, solamente decirles que ningún proceso de transición, ningún proceso de transformación sucede en soledad. Eso. Y eso, verme que los demás no son espejo es algo, no es cómodo, pero entonces hay que abrazarlo. Ay, aquí hay mucho para comentarles. Ahí más que todo transparentamos nuestros aprendizajes. Y si tienen preguntas o quieren saber más, pues aquí estamos para abrir en un diálogo, bueno, que nos sirva para esto. Eso, queridos. De antemano, pues ya se nos desconectó Cucú, pero si tienen algo que avisar, que contar, o cómo se van, qué se llevan de este proceso, o qué emerge de ustedes después de escucharnos. Y Eso. sería bueno escuchar alguna sugestión de parte de quien nos escuchó para no es ser solo nosotros que dialogamos, sino que abrir el círculo a los demás y escuchar y que le despertó, que tienen vivo en ustedes después de ver bueno, hacer este viaje por nuestro movimiento, que es un movimiento hermano de los de ustedes, y yo creo que tenemos muchas afinidades como para entretejernos. Así que, pues, la Aquí palabra en el estamos. centro. La vida al centro, Muchas, exactamente. muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Juliana. Pues bueno, uno de los aprendizajes que hemos tenido en la alianza es que de estos esfuerzos que hacemos en línea, mucho más gente la que ves aquí lo ve, entonces pues está bien porque esto se graba y se comparte. Entonces, eh, me gustaría reaccionar mucho a esta idea del para qué nos tejemos. Me quedó resonando cuando Juliana nos preguntaba eso, porque pues nosotros somos como el hermanito chiquito, ¿no? Ustedes 20 años de ir tejiendo, nosotros estamos celebrando los 10 años de la alianza. Pero hemos empezado también a entender no solo como el micelio que nos nutre esa red, que es una imagen que se comparte entre varias redes, sino también el goce del tejido de la hamaca, no sé cómo se dice en colombiano, hamaca, pero Roberto, tú que estuviste en México sabes, esta red donde te tiras con confianza a descansar. Y sí, Ujú. sentimos que el tejido de la ecoversidades es como el abrazo de una hamaca que nos Mm, va llevando por lo que emerge. También eso es bien interesante, esa pues vocación por el abrir espacios para los experimentos y para lo que quiere pasar. Pensaba un poco en ya luego esta metodología de municipalista, que estaría lindo conocerlo un poco más a fondo, porque justo en México, en una de las ecoversidades, en la hamaca de una de las ecoversidades está el municipio de Limón, en Jalisco, que lleva 2 años que se declaró como el primer municipio agroecológico de México. Entonces
están justo en transición todos los cultivos de un pueblo mayoritariamente agrícola, peleándose con el narco, para hacerse totalmente agroecológico. Entonces está lindo ver, pues eso, que se inspiran unos a otros de los movimientos y trabajar en la base del aprendizaje, pues es nuestra vocación, ¿no? O sea que más que el enseñar, el generar condiciones para que la gente aprenda. Entonces, pues sí veo, desde platicando con Gaby hace ya un año en Brasil o más de un año en Brasil, pues veíamos estas sincronías y caminos similares. Pero no sé si, Roberto, si nos puedes contar un poco, em, pues esto, cómo, porque Transition Network es una cosa muy grande, muy global. Nosotros somos una cosa muy pequeña, pero también muy global, dispersa por el mundo. ¿Cómo es que esta comunicación no jerárquica o coordinaciones o inspiraciones entre regiones se teje en una red global, pero al mismo tiempo, por lo que vemos, pues da espacios regionales para sus experimentos acá en Yala y para diferentes, como decías tú, no sé si adaptaciones o inspiraciones de metodologías que se piensan en otro lado, pero inspiran acción en otra parte del globo? Nos platican un poquito por ahí. Para- Ahora sí que para el récord y para Sergio, que también a lo mejor tiene preguntas. Sí, qué decir. Pues es como si estuvieran diferentes escalas y como son movimientos que de todas formas se apoyan sobre de la idea de desde lo local, desde la comunidad. Entonces, claramente hay procesos de cambio en la metodología según de dónde se aplican. Entonces, no hay una receta, no hay un camino, el camino se hace al andar, como dice Machado. Y, pero la cosa interesante es justamente que con el tiempo nos dimos cuenta de la importancia de la gobernanza, como decía Juliana. Entonces, que para tejer un movimiento global no podemos tener como una estructura jerárquica clásica. Entonces, teníamos que crear micelio, crear un sistema más, no digo horizontal al 100%, pero que funcione como micelio con nodos, con círculos, con conexiones, con enlaces, donde fluya la información, pero también que englobe la diversidad y abrace esa diversidad como riqueza. Entonces, creo que el desafío que tuvimos desde Abialia fue justamente cómo tropicalizar la herramienta, cómo guarachizarla o platanizarla, no sé, en diferentes... Plataniz- Sí, sí, Platanizar todo. platanizar, exacto. En Colombia creo que usaban ese término, ¿no? En México es Sí. más guarachizar. Y el otro desafío es que hay que contar las historias inspiradoras que vienen desde el sur global, porque esas son, de verdad, son súper, una polinización cruzada muy poderosa que inspira a la gente del norte global y le inspira también a generar apoyo hacia el sur global para que pues que haya una hermandad de verdad y es un proceso descolonial total, o sea que es un proceso a la inversa, ¿no? Entonces, desde el sur global que estamos inspirando el norte global y creo que es un desafío muy grande. Y la otra parte, yo creo que tenemos que acercarnos a la sabiduría viva de los pueblos originarios, porque eh, tal vez en Europa ha sido tanto el proceso de colonización interna y de los procesos o sea, de colonización de la cabeza, de la mente, del corazón, de las manos, que casi es difícil hablar de pueblos en Europa. Creo que el único pueblo reconocido es lo de los Sami en Finlandia, aunque pues puedo decirle que en Cerdeña tenemos mucha conciencia de ser pueblo originario también, aunque nos han negado y colonizado nuestro idioma, nuestra cultura, etcétera. Aún está muy viva y muy ancestral. Y hay muchas conexiones con... entonces, tener el contacto de América Latina como que
puede despertar esa sabiduría ancestral como que está adormecida de ese lado del mundo y puede acelerar los procesos de cambio, porque hay como, en este momento que ven todo lo que se está moviendo alrededor de del terricidio, del genocidio de Gaza, justamente es un momento de despertar para el Mediterráneo, de reconocer el otro, abrazar las sombras y, y entender que pues, todos somos identidades plurimas, no hay, o sea, somos las sumas de otros diferentes de nosotros que crearon nuestra historia en común. Entonces, la misma conciencia que hay aquí en la Vía Yala está emergiendo en otras partes y es la cosa más poderosa que podía acontecer, yo creo. Mm, Yo Muchas creo que gracias. ay, gracias. No, pues eso que habíamos dicho de que lo podrido es parte del compostaje, creo que también son historias de resiliencia. Digamos que son historias para recordarnos que que ya existe la capacidad instalada para compostarnos y regenerarnos como la naturaleza ya lo hace. Entonces, creo que como esas historias ya están, ¿dónde están? Y recordarlas es parte de incrementar nuestro amor individual y colectivo y en los territorios y en interterritorios y hasta más. Y también creo que estos procesos de tejernos desde espacios que bajen las barreras, que nos quiten, que nos despierten todos estos estereotipos y cosas que despiertan las estigma, no sé cómo, estereotipos o etiquetas que nos ponemos desde el ego. Yo soy docente, yo soy tal cosa, y al final que todos somos vida. Creo que esos espacios son muy, pero muy valiosos para reconocernos como tal. Es como permitir eso. Así que la vida no cabe en una metodología. Esto es, las conexiones son tan potentes y tan grandes que es imposible meterlas. Igual la metodología sirve para nombrar cosas y también nos ayuda para otras. Y hay muchos enfoques que nos ayudan a ver la vida o ampliar esta capacidad del darnos cuenta para hacernos cargo. Y a mí me encanta terminar con algo que dice, le aplicamos la ley azteca, hazte cargo. Entonces, eso me encanta, porque si no nos hacemos cargo, nos hacemos al cuadrado. Y creo que esto es un proceso muy bonito que que nos hemos venido conectando de esas historias. Así que ahí vamos, tejiéndonos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ahí les dejamos nuestros contactos, nuestras redes sociales. Estamos totalmente abiertos y dispuestos a seguir conectándonos con ustedes como sistema vivo, individual y colectivo, ampliado, expandido. Y auguro muchas cosas muy bonitas. Así que nos abrazo y espero que esto sea el comienzo de un micelio muy grande, muy potente y sobre todo, no sé cómo se dice, pero delicioso, muy rico. Eso, así que muchas Muégano, gracias. muégano, decimos acá. Bueno, en los Sí. 5 minutos que faltan, Andrés, Sergio, Runa, Albert, ¿alguien más tiene algún comentario para nuestros compas de Transición a Yala o alguna pregunta más? Pues casualmente Sergio y yo hacemos parte de otra red paralela que aterriza en Latinoamérica que se llama Casa Latina. Entonces la Global Eco Village Network aterriza en Casa Latina como aterriza en Latinoamérica, en Avia Yala como Casa Latina. Así que con Robert, ay, qué bueno que estés acá, Sergio. Bacán, Y qué lindo. que también la Jennifer ya tejió en Ecoversidades Casa Latina, así que sí, ya por No, ahí vamos hay conociendo. muchas personas que están en varias redes, así que
qué bueno que estamos todos tejidos. ¿Alguna otra pregunta, aporte o para cerrar? ¿O despedir? Solo André. decir que muy feliz nuevamente de esta conexión Ecoversidades y Mm. Transición Avellala, que espero que participen los que puedan en el encuentro de un mes aquí en Chile. Muchas gracias Roberto, gracias Juliana, por ir tejiendo, ir caminando en conjunto. Muy feliz, muy feliz. Rona pregunta si quedará grabado. Sí, va a quedar grabado, lo vamos a disponibilizar en el YouTube en los próximos días. Y Ay, aprovecho de recordarles entonces que este espacio que hacemos en conjunto, autogestionado, eh, además de el espacio en sí y la conexión y el tejido, también tiene como propósito apoyar el encuentro de Ecoversidades Abya Yala del 18 al 22 de noviembre acá en Chile. Eh, bueno, por supuesto, todas las personas que estén interesadas pueden entrar en contacto y su colaboración también es muy bienvenida, tanto en la participación hoy, mañana hasta el domingo, y como la gorra que ello está pasando ahí, porque como decía, todo esto lo hacemos autogestionado, con mucho cariño y una buena cantidad de esfuerzo. Albert está de cabeza en esta piscina, no ha salido del agua en todo el día, debe tener los dedos de, ¿cómo se dice cuando estás todas horas en el De agua? araña. Eh, ¿Cómo se llaman las arañas de agua? Las No sé, que... pero sí ya se le ven las branquias por aquí. Bueno, Albert es un animal acuático, entonces. Pero eso, vamos a compartir el link aquí que tiene tanto la programación de lo que se viene de mañana y hasta el domingo, como la posibilidad de colaborar. Así que no duden en unirse mañana, no duden en compartirlo con quien le pueda interesar. Y no duden en llenar la gorra que estaba pasando Yello ahí. eh, y me refiero a con cariño, ¿no? Con redes y también con dinero que aporta en concreto a jóvenes, abuelas y abuelos, líderes indígenas que vienen de diversos rincones de Aviala a Chile a este sexto encuentro. Así que muy agradecidos de cualquier forma de apoyo. Nos vemos mañana. No sé Mañana si comenzamos, mañana comenzamos con un espacio de medicina ancestral. Nos acompaña la abuela Sara, es una partera en Gualmapu. Nos acompaña Verónica, ella es una mujer medicina, su escuela es la ayahuasca. Y nos acompaña la abuela Mari, es una mamá purépecha. Y después hay un panel de educación popular. Y luego un panel de mujeres en defensa del territorio. Este es lo que viene mañana. Y son bienvenidas y pues muchas gracias. Me gustó ay, a mucho este ustedes. espacio. Muchísimas gracias, André. Muchísimas gracias a Albert, Yello, Sergio. Fue un placer verles, conectarles y muchas gracias por su escucha. Y bueno, que nos sigamos tejiendo.